No. Bienvenidos y bienvenidas a este primer Congreso de Economía Circular que hemos denominado CONECO. Este evento lo hemos creado desde la ilusión y las ganas de crear espacios útiles, un trabajo en el que hemos participado como organizadores convencidos por la apuesta que suponen estas acciones, y este trabajo unido es fruto de la colaboración entre la empresa Greeny, el Círculo Empresarial de Elche y Comarca, el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández y Elche Parque Empresarial, donde nos encontramos hoy. Todo desde el espíritu de este congreso de crear una plataforma para el avance de las alianzas ODS, una jornada con 3 mesas donde proponemos hablar de descarbonización de la industria, usos y sostenibilidad y de la Ley de Residuos 7/2022. Y estos temas los planteamos desde los casos de éxito de empresas nacionales e internacionales que hoy nos traen sus ejemplos en materia de economía circular y sostenibilidad, porque estas no son cuestiones de futuro, son cuestiones del presente. Una realidad a la que hay que sumarse adaptando la actividad empresarial a las cuestiones legales y dentro del respeto al entorno y al medio ambiente. Los ODS que hoy abordaremos son el número 7, energía asequible y no contaminante, el número 9, industria, innovación e infraestructuras, el número 13, acción por el clima, 12, producción y consumo responsable y finalmente el 17, alianzas para lograr estos objetivos. Agradecer el interés y la apuesta de empresas patrocinadoras y colaboradoras como Hispamóvil, Demesol, Epilicitanas, por supuesto al Grupo Soledad que hoy nos presta su casa y a la Agencia Valenciana de la Innovación por el apoyo de esta iniciativa. Gracias a los y las ponentes que hoy habéis hecho un hueco en vuestras apretadas agendas para acompañarnos hoy en Elche. Esperamos facilitar a las empresas que estáis aquí, también a las que nos sigan a través del streaming, vías para implantar la economía circular a través de herramientas creativas, mejorar la productividad, disminuir costes siendo competitivos, aumentar la productividad y rentabilidad, fomentar procesos innovadores, visibilizar el compromiso ambiental e impulsar la colaboración entre administración pública, empresas y también la ciudadanía. Hoy tenemos 3 mesas con distintas temáticas, como acabamos de comentar hace un instante, pero vamos a comenzar con la apertura de este congreso, donde contamos con Esther Díez, concejala de Sostenibilidad, Movilidad Urbana y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche, y contamos también con Amelia Navarro, presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, de CEF. Buenos días a ambas, gracias por acompañarnos. Buenos días. La apertura es más sencilla que el resto de las mesas y la pregunta es muy clara para ambas. ¿Cómo se está trabajando en materia de economía circular y sostenibilidad, en este caso por parte de CEF? Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, dar las gracias a las entidades organizadoras del Congreso y por supuesto a Neumáticos Soledad por ceder su casa para el mismo, ¿no? Sabemos que la competitividad empresarial está ligada a una gestión eficiente de los recursos y nos encontramos además en una situación de crisis energética, crisis climática y además desabastecimiento de materias primas que ponen aún más de relevancia la importancia de esta gestión, ¿no? Y se hace necesario pasar de un modelo lineal en las industrias a un modelo de economía circular. Un cambio de modelo ha de ser multidisciplinar y además es transversal a todos los sectores. Tenemos, de hecho, mucha normativa que ya regula el tema de los residuos, incluso en distintos ámbitos, y planes y programas a nivel territorial que también incluyen la economía circular, como pueden ser planes tan generales como la Estrategia de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Comunidad Valenciana, o el Plan de Especialización Inteligente, que va más enfocado a temas innovadores, o incluso, cómo no, el Plan Integral de Residuos, que ya afecta también sobre todo a los municipios, ¿no? Frente a este reto, pensamos que uno de los grandes objetivos es la prevención y la correcta gestión de los recursos y también de los residuos, en línea con lo que nos van marcando las instituciones europeas, estatales, autonómicas, locales, etcétera. El objetivo es evitar impactos ambientales negativos sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad, sobre la salud humana, y que además consigamos con esta economía circular que los residuos vuelvan como recursos al sistema productivo. Desde nuestra parte, desde los sectores económicos, somos conscientes de la necesidad de llevar a cabo una gestión socialmente responsable también de los recursos y teniendo en cuenta, como decía antes, que los residuos también son recursos, ¿no? Sabemos que la innovación es una de las palancas que nos van a ayudar precisamente en todo este cambio de modelo a través de soluciones más respetuosas con el medio ambiente.
Pero también es imprescindible que las administraciones públicas sean facilitadoras para las empresas e impulsen la economía circular a la vez que tengan en cuenta pues, la competitividad de las empresas y que den unos plazos razonables para la adaptación, ¿no? Consideramos que hay una serie de preceptos que hay que tener en cuenta para poner las bases de la normativa que correspondan en economía circular, y es la armonización de esas exigencias medioambientales con las políticas europeas y nacionales, que no ocasionen duplicidades o burocracias innecesarias para las empresas, que hay una justificación medioambiental y una evaluación rigurosa del impacto que tienen sobre las actividades económicas todas estas propuestas normativas, que se establezcan, como decía antes, ¿no?, unos objetivos medioambientalmente alcanzables con plazos razonables y que se apoye sobre todo pues, esos proyectos concretos, ¿no?, para la industria, y a la vez, y también hablo aquí como Comisión de Responsabilidad Social, la responsabilidad social de las industrias en el proceso, teniendo en cuenta a la sociedad y alineándose también con esos objetivos de desarrollo sostenible que mencionaba Sol al principio. Importante también, otro punto que nos permite acercarnos a la sociedad, es la concienciación y la sensibilización ambiental de la ciudadanía en general, y también llevar, ¿no?, a la ciudadanía qué están haciendo las industrias y cómo también las personas consumidoras pueden ser también responsables en este sentido, ¿no? No quiero finalizar sin poner sobre la mesa la necesidad de impulsar el PERTE de economía circular, que sabéis que es uno de los más importantes que hay, y que bueno, pues está pendiente de que vayan saliendo los proyectos correspondientes. Se estima que este PERTE a nivel europeo tiene la posibilidad de crear hasta 700.000 puestos de trabajo en Europa, un 10% en España, y que comparte sinergias con otros PERTES que ya han ido saliendo, como el de energías renovables, el hidrógeno verde, el vehículo eléctrico y conectado, etcétera, ¿no? Sabéis que, bueno, pues que este PERTE se centra sobre todo en ciertos sectores industriales, como son el textil, el plástico y bienes de equipo, y que además incluyen otras actuaciones transversales a la empresa en general, ¿no? En 4 categorías: reducción del consumo de materias primas, el ecodiseño, la gestión de residuos y la digitalización. Bueno, sin más, nada, estoy segura de que frente a todos estos retos el Congreso de hoy va a ser un éxito, que además, bueno, pues tenéis un plantel de personas expertas en la materia que seguro que van a aportar buenas conclusiones. Y bueno, felicitar de nuevo a CEDELCO y al resto de entidades organizadoras por esta celebración, y decir, bueno, que entiendo que el lugar escogido no ha sido casualidad. Estamos en una empresa que tiene actuaciones concretas y efectivas en materia de economía circular, y que es un ejemplo de muchos otros que tenemos en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante, de compromiso con este tema, y por apostar por una industria que sea cada vez más sostenible, más rentable y más competitiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amelia, por trasladarnos el trabajo que se está haciendo desde CEF, y precisamente lo que comentabas, esa parte que tiene que llegar a la ciudadanía. Bueno, pues quién mejor que la propia concejala de movilidad, sostenibilidad y ¿qué más? Y tráfico. Y tráfico y de muchas cosas. Esther Díez. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a esta jornada, y enhorabuena de verdad a CEDELCO, al Parque Empresarial, al Parque Científico, Greeny, Neumáticos Soledad, por poner en marcha este foro, que yo creo que lo fundamental es al final romper esa asociación que ha habido tradicionalmente entre crecimiento económico y producción de residuos. Y creo que es especialmente significativo que lo hagáis en esta semana en que hemos celebrado el lunes la lucha contra el cambio climático, y en el que el tejido empresarial es clave para que se dé esa transición ecológica que al final mejore el bienestar colectivo. A mí, en las entrevistas que me hacían el lunes con motivo de este día, me preguntaban: ¿y la industria ilicitana en qué punto está, ¿no?, en toda esta transformación verde? Yo digo, pues precisamente la industria ilicitana, como ha ocurrido a lo largo de muchas décadas, ahora es también líder, es un referente en todos esos procesos innovadores que se están integrando en la producción industrial, de manera que seamos un ejemplo de esas políticas
de reutilización, de reciclado, de prevención de residuos, de esas políticas sostenibles al final integradas en la producción empresarial. De hecho, os explicaba que muchos de los proyectos que se desarrollan en numerosas empresas, muchas de ellas ubicadas aquí en este parque, están reconocidas en diferentes proyectos europeos que nos ponen como ejemplo de todo ese trabajo, cómo tiene que orientarse, como decía Sol, no en el futuro, sino en el presente en el que nos encontramos en estos momentos. Y lo es por cuestiones económicas y, desde luego, yo creo que hay que poner en valor que este es el único camino posible también para hablar de competitividad, y lo es, desde luego, desde el punto de vista ambiental. En ese sentido, insisto, enhorabuena de verdad por celebrar este foro, en el que además la experiencia de las empresas que ya llevan más bagaje en este campo pueda servir también para que al final este conocimiento se esté aplicando al resto de sectores empresariales, que es la única manera de que eso al final tenga ese impacto positivo entre los ciudadanos y ciudadanas. En el ámbito municipal, nosotros aplicamos esos principios de la economía circular, especialmente en la gestión de residuos, y bueno, ahora, desde que tenemos además en marcha esta nueva contrata, pues seguimos avanzando pasos importantes. Contamos con infraestructuras como los 2 ecoparques fijos en Carrús y en el parque agroalimentario, los 9 puntos limpios de proximidad, los 5 ecoparques móviles y también los 2 puntos limpios móviles con los que contamos en este momento. Pero más allá de lo que se circunscribe a ese ámbito de la gestión de los residuos, que es competencia municipal, nosotros, desde luego, en lo que trabajamos es en esta estrategia global, estrategia que conocéis, que es el 2030, en la que lo que buscamos es impulsar precisamente esa economía sostenible y esa economía ecoinnovadora, de la que desde luego sois un magnífico referente las empresas de este municipio y del conjunto de la provincia. Yo apuntaba algunas cuestiones que señalaba Amelia, como el agilizar procesos burocráticos, y creo que eso es una tarea desde luego pendiente por parte de las diferentes administraciones, que facilitar que se den todos estos procesos tiene que ir, entre otras cuestiones, en ese campo, y en eso estamos trabajando, y también generar al final las condiciones para que nuestro sea un municipio referente en economía verde, ¿no? Y por eso, cuando hablamos de esa estrategia, hay una parte clave ligada a la economía, que tratando de facilitar, pues eso, este proceso, ¿no?, de transformación. Y yo creo que se trata sobre todo de que, de la mano, desde el tejido empresarial, desde el ámbito municipal, sepamos explicar que aplicar estos principios de la economía verde, aplicar la economía circular, es lo que nos da un valor añadido, ¿no? Es que es lo que hemos estado al final buscando a lo largo de mucho tiempo para hacernos competitivos, que a lo largo de otras décadas se ha situado con otros elementos, y que ahora tiene que venir de la mano precisamente de aplicar los procesos sostenibles de manera interna. Así que, bueno, yo espero que sea muy provechoso el día de hoy, que estoy convencida de que sí, que podáis compartir esas experiencias, que, insisto, me parece una excelente iniciativa el haber puesto en marcha este foro, y desde luego contar con el ayuntamiento para todo este camino, en el que al final no hay que perder la perspectiva de lo que estamos hablando. En nuestro caso, y lo que nos hemos fijado como objetivo, es esa reducción de un 40% de las emisiones contaminantes en el año 2030 y alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Hacemos porque nos lo marca la normativa, pero desde luego desde el convencimiento de que es el único camino que podemos seguir si lo que queremos es seguir garantizando los mayores índices de bienestar a nuestros vecinos y vecinas. Pues muchísimas gracias, Esther. Con vosotras queda clara esa fotografía de la parte privada, de la parte pública, de cómo hay que trabajar desde la parte público-privada en iniciativas comunes. Con esto y en hora terminamos la apertura y vamos con la primera mesa de descarbonización de la industria. Un aplauso para ellas. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la primera mesa. Esta mesa se va a girar en torno a la estrategia de descarbonización de la industria. Me ha tocado ser el moderador. Yo me llamo Juan Manuel Martínez, soy el director de desarrollo de negocio de la empresa Green Enterprise y uno de los fundadores de la misma.
Y aquí, pues bueno, en un formato distendido, estamos un grupo de amigos en el que vamos a intentar, con una serie de preguntas que les voy a ir haciendo, contar qué están haciendo las distintas organizaciones que aquí están representadas por estas personas. Con respecto al tema de la descarbonización y la economía circular. También quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo de forma virtual. Saludos desde Elche y gracias por asistir también junto a todos los que estáis aquí presentes. A continuación vamos a pasar a que se vayan presentando. Empiezo por cercanía, desde mi izquierda hasta la derecha. En primer lugar, aquí tenemos a Iñaki Ugarte, que es el director del clúster del papel del País Vasco. Hola, buenos días, Juanma. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer vuestra invitación y organización de este congreso, que me parece de lo más interesante. Yo soy Iñaki Ugarte, gerente de la Asociación Clúster del Papel de Euskadi. Vengo de San Sebastián. Somos una pequeña asociación con 40 socios que representamos a la cadena de valor papelera, desde el área forestal hasta la manipulación y transformación de lo que es el papel y cartón. Una facturación más o menos de unos 1.350 millones de euros, una producción de papel, ¿no?, unos 1.400.000 toneladas, por ahí el 16-17% de la producción en España. Muchas gracias. A continuación, Óscar Sastrón, que representa a Repsol. Hola, buenos días a todos. Lo primero, gracias por invitarme al evento. Para mí es un placer estar en Elche, porque por motivos familiares mi padre tenía una empresa que era proveedor del sector del calzado. Elche, Villena, toda esta zona, me suena mucho de conversaciones de la infancia, ¿no? Bueno, yo trabajo en Repsol, no necesita presentación la compañía, pero sí quizá me gustaría compartir con vosotros la actividad en la que estoy ahora, que es la actividad de una unidad de negocio que se ha creado de combustibles renovables y economía circular, y dentro de la cual lo que se trata es de impulsar la descarbonización y poner dentro de la sociedad combustibles y productos de baja huella en carbono, utilizando residuos como materia principal y saliendo de lo que ha movido hasta ahora nuestra sociedad, que es el petróleo. Y bueno, a lo largo de esta jornada intentaré compartir con vosotros algunos proyectos y algunas ideas que estamos compartiendo ahora. Muy bien, muchas gracias. A continuación, Azahara García, responsable de desarrollo de negocio en la compañía Exxon. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por esta invitación a estas primeras jornadas de economía circular en Elche. Soy responsable del área de tecnología e innovación de todos los proyectos de economía circular de Exolum Ventures, y mi principal función es impulsar la diversificación en todo el grupo Exolum en esta línea estratégica de desarrollo de modelos de negocio e infraestructuras cimentados en tecnologías de economía circular. Muchas gracias. A continuación, Daniel García, el director general de la empresa Ecoterrae. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación también y felicitar a los organizadores. Creo que es una iniciativa muy importante e interesante, ¿no? Encantado de estar aquí con ustedes esta mañana. Mi nombre es Daniel García, yo soy el fundador y director general de una empresa consultora que se llama Ecoterrae. Estamos basados en Sevilla con actividad a nivel nacional y muy focalizada en consultoría, en cambio climático, mercados de carbono y todo el área de sostenibilidad en las empresas. Y bueno, nuestra aportación un poco aquí a esta jornada es dar visibilidad a los mercados de carbono como herramienta de financiación de proyectos y bueno, espero también poder contar alguna aportación que sea interesante. Y por último tenemos a José Javier Celdrán, que representa a la compañía Veolia. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias a la organización. La verdad es que este evento tan necesario en esta situación actual de economía circular y sostenibilidad, yo creo que la verdad es que nos va a ayudar a posicionarnos, ¿no? Nosotros en Veolia estamos totalmente orientados en la transformación ecológica, en impulsar medidas sostenibles en los mercados, tanto el público como el privado, ¿no? Y en la industria, bueno, pues fundamentalmente en el desarrollo de soluciones sostenibles para la industria. Al cabo del día, bueno, pues podremos un poco charlar sobre esto. Muy bien, pues ya una vez todos presentados, vamos a iniciar la mesa de debate. Y bueno, los últimos serán los primeros, pues vamos a empezar, por ejemplo, contigo, José Javier. Y la primera pregunta que nos gustaría lanzaros es,
¿Qué acciones está llevando tu compañía, vuestras compañías y vuestra organización con respecto al tema de la descarbonización y vuestra actividad? Bueno, fundamentalmente, Veolia, de cara a la descarbonización en las industrias, lo que estamos tratando es de luchar contra las diferentes formas de contaminación en las industrias. Por tanto, lo que estamos fomentando es el uso de las energías renovables. Y nos centramos fundamentalmente en dos, ¿no? Por un lado la biomasa y por otro lado la fotovoltaica. Con respecto a la biomasa, bueno, pues tratando de producir o generar todas aquellas fluidos térmicos que las industrias necesitan en base a un combustible con emisiones cero, ¿no? Para que se hagan una idea, solo en la provincia de Alicante producimos en este momento más de 250.000 toneladas de vapor al año sostenible con biomasa en la provincia de Alicante. Con respecto a fotovoltaica, realmente Veolia desde hace, diría que desde el 2006 en España, impulsó de una manera decidida el tema de fotovoltaica y lo impulsó, y me alegra estar aquí también en la Comunidad Valenciana, con una apuesta en Comunidad Valenciana. Nuestra central de energía solar la tenemos en Onteniente, donde tenemos nuestro upgrade de control de las instalaciones que operamos, más de 1000 instalaciones fotovoltaicas en España, ¿no? Y bueno, pues de esta manera un poco son las dos líneas fundamentales. Muy bien. Azahara. Bueno, en primer lugar, para poner en contexto, el negocio tradicional de Exolum Corporation, antigua CLH, es el transporte de graneles líquidos, principalmente combustibles líquidos. Por lo tanto, nuestra misión o nuestro servicio a la sociedad es el transporte de combustibles líquidos, misión que entendemos realizamos de forma eficaz y competitiva hasta tal punto de ser la primera empresa en Europa y la séptima en el mundo en este sector. Con respecto a esta misión, bueno, nuestras infraestructuras y prácticas operativas conceptualmente son eficaces desde el punto de vista medioambiental, puesto que el transporte de combustibles líquidos a través de nuestra red de oleoductos frente a otros medios alternativos permite liberar o evita la emisión de más de 370.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y liberar de las carreteras a más de 670.000 camiones cisternas. Por lo tanto, dicho lo cual, desde el punto de vista de Exolum, bueno, tenemos o abordamos la descarbonización desde dos ópticas. La primera es la descarbonización de nuestras propias infraestructuras y prácticas operativas, y por otra parte también tenemos el desarrollo de nuevos modelos de negocio pues para dar un servicio, o sea, donde implementamos tecnologías bajas en carbono. Con respecto a la descarbonización de nuestra propia actividad, bien, bueno, es lógico que el transporte de combustibles líquidos requiere consumo de energía. Por lo tanto, dado que nuestro servicio a la sociedad consumimos energía, pues nosotros está claro que tenemos que al final tomar ciertas medidas pues, para reducir ese consumo de energía. Y dentro de Exolum tenemos una estrategia de sostenibilidad cuyo objetivo principal es reducir en un 50% nuestras emisiones de gases de efectos invernaderos en el 2025, y convertirnos en una empresa neutra en carbono en el horizonte 2050. Para conseguir esto, bueno, pues estamos tomando medidas desde el punto de vista de eficiencia, por ejemplo, pues sustitución de equipos menos eficientes por otros más eficientes, pues iluminación LED o, por ejemplo, equipos de bombeo. También tenemos compras de energías renovables. El año pasado firmamos un contrato, no, este año hemos firmado un contrato de compra de electricidad renovable que nos permite reducir en aproximadamente 2.000 toneladas de dióxido de carbono, y también tenemos medidas relacionadas con el autoconsumo. Tenemos una docena de proyectos de generación fotovoltaica para alimentar nuestras infraestructuras y equipos de bombeo. Y con respecto a Exolum Ventus, bueno, pues estamos desarrollando proyectos y tecnologías en las diferentes áreas relacionadas con la transición energética y la descarbonización. Entre ellos tenemos proyectos de gases renovables, biometano e hidrógeno, y también proyectos de economía circular enfocados a
a la producción de biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos. Muy bien. Muchas gracias. Luego ya, si eso digo Seguimos referencias. hablando. Luego ya doy referencias. Perfecto. A ver, ¿y qué nos puedes contar, Óscar, con respecto a todo lo que está haciendo Repsol? No, lo tengo que sintetizar muy rápidamente. Porque yo ya me he comido el tiempo. Muy bien. Vamos bien. Bueno, es muy fácil. Vamos a ver. Nosotros fuimos la primera compañía de oil and gas en formular un compromiso de reducción de emisiones en 2050 y ser cero emisiones, ¿no? En ese periodo. Ese compromiso de largo plazo que queda como muy lejos, y dice, bueno, ¿esto cómo se aterriza? Bueno, pues tiene una serie de hitos, tiene un plan estratégico y tiene unas líneas de actuación. Y entre ellas hay objetivos intermedios, por ejemplo, el objetivo de fabricar 2 millones de toneladas de combustibles renovables o el reciclar el 20% de la materia prima de nuestras poliolefinas en el año también 2030, ¿no? Como todo eso todavía parece que os queda muy lejos, voy a aterrizarlo más. Y lo aterrizo más y os voy a dar una buena noticia, y es que hoy, si repostáis en una estación de servicio de Repsol, el 10% en energía del combustible que repostáis en Repsol ya proviene de combustibles renovables, que vienen mayoritariamente de residuos. Entonces, eso es gracias a que hemos invertido en fabricación. Tenemos una capacidad de fabricar en estos momentos más de 800.000 toneladas de combustible renovable, tradicional, fabricado a partir de residuos, pero combustible líquido, que se puede utilizar ya en los vehículos. Hemos hecho también fabricación de combustible de aviación renovable. Hemos hecho vuelos verdes de distinto tipo. Y el último que me llena de orgullo, porque participé directamente del proyecto, fue en el desfile de las Fuerzas Aéreas, la patrulla Águila que sale al final, pues voló con combustible renovable de Repsol, fabricado en nuestras refinerías con tecnología española. También desarrollamos proyectos para ir un poquito más lejos, de combustibles sintéticos, de hidrógeno, biogás, etcétera. Y luego, pues en cosas más locales, dice, bueno, pero ¿y yo más cercanamente qué puedo ver? Bueno, pues aquí tenéis una empresa, se llama PLD Aerospace, que está aquí cerquita. Y con nuestro centro de investigación pues hemos desarrollado el combustible de cohetes que utiliza esta empresa, que también va a ser combustible renovable y fabricado también a partir de residuos. Entonces, bueno, tenemos un amplio catálogo de iniciativas, y ahora lo que estamos haciendo es transformarnos internamente también como compañía, pues para poder ejecutar todo ese portfolio de proyectos. Muy bien, muchas gracias. Iñaki, una empresa tradicional como es el sector papelero, ¿qué está haciendo al respecto de la pregunta formulada, aunque ya nos has anticipado al principio? A ver, bueno, voy a intentar organizarme por grupos de actividades, porque, como sabéis, os podéis imaginar, una fábrica de papel es el paraíso de máquinas y de equipos que consumen energía, y además somos grandes usuarios, y digo usuarios, no consumidores, de un recurso natural que es el agua, ¿no? Obviamente todo lo que está relacionado con los equipos que tenemos en las papeleras se cuida al máximo, se renueva, todo lo que os podéis imaginar, no sé, compresores, bombas de vacío, etcétera, todo lo que es el proceso productivo, el tema del mantenimiento fundamental, todo lo que es la digitalización, todo lo que es la monitorización también, todo lo que es la inteligencia artificial, machine learning, todo esto son aspectos que trabajamos mucho. Hay otra parte que también es muy importante, vinculada con los residuos, perdón, que estamos trabajando con Greenie, porque bueno, existen formas de valorizar residuos que permiten generar combustibles alternativos, ¿no? Por ejemplo, obviamente con nuestros socios trabajamos en todo lo que es identificar proyectos de I+D+I. Estamos en una iniciativa a nivel del País Vasco que se llama Net Zero Basque Industrial Supercluster, que consiste en garantizar que de aquí al 2050 que no emitamos gases de efecto invernadero, por ejemplo. Obviamente trabajamos para que las empresas integren los ODS en su gestión. No sé, es que la batería de medidas es tan larga, pero bueno, yo creo que son unos ejemplos bastante significativos. Muy bien, muchas gracias. Y para tranquilidad de los que me están chivando, te has dejado una persona, no me la he dejado. Con toda la intención te había dejado para el final, Dani. Obviamente estamos hablando de empresas que tienen sistemas productivos y están haciendo mucho con respecto al tema de descarbonización y economía circular. Te he dejado para el final porque tú eres una empresa consultora. Entonces, ¿qué valor aporta tu empresa o puede aportar, o cómo tu empresa se afronta este reto, y a la pregunta que había hecho de cómo vais a
a ayudar en la descarbonización. Estas grandes empresas que tenemos hoy aquí, el plantel, llevan ya mucho recorrido, ¿no?, en cuanto a descarbonización, Repsol, Veolia, Exolum, y cada vez más están exigiendo a sus proveedores, a sus empresas que le prestan servicio, que también se sumen, ¿no?, a la descarbonización de sus procesos. Nosotros acompañamos a estas medianas y cada vez más pequeñas empresas en primer lugar, bueno, tener un inventario de emisiones, ¿no? Hacer este cálculo de la huella de carbono empresarial, también ahora mucho de la huella de carbono de productos, a través del análisis de ciclo de vida de sus productos, ¿no?, con el objetivo de, bueno, establecer un plan de reducción donde podamos incluir indicadores a medio y largo plazo y también una senda de descarbonización a través de medidas concretas, ¿no?, medidas tecnológicas, medidas de digitalización de procesos y, bueno, uso de energías renovables, como también se ha comentado, gestión de los residuos, logística, que también es muy importante, ¿no? Básicamente, nosotros acompañamos, ¿no?, y facilitamos que estas empresas se sumen a la descarbonización de todo el ciclo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la segunda cuestión. Porque bueno, estamos oyendo todas las acciones que estáis llevando a cabo, nos habléis de vuestros productos, se habla de descarbonización, pero al final hay un factor determinante para toda empresa y es que la cuenta de resultados tiene que acompañar aparte de todas estas medidas. Y entonces vamos a hablar de datos y cómo se traduce todas estas acciones y por supuesto buenas intenciones, cómo se traduce al final en dinero. Entonces la siguiente pregunta es cómo afecta en el balance de la compañía, el económico, en los estados financieros de la compañía, cómo afecta al final todo este proceso de la descarbonización, todo el proceso de la economía circular y al final pues os afecta, tenéis que comprar bonos de emisión de CO2, tenéis que vender. Eso es lo que nos gustaría un poco saber. Vamos a empezar ahora por ti, Óscar. Muy bien, bueno, pues efectivamente nos afecta y mucho toda actividad industrial y sobre todo alguna como la nuestra en particular, que está sujeta al mercado de emisiones, pues efectivamente este es un tema relevante, ¿no? Y entonces la mejor manera de gestionar el CO2 es hacer que no emitas CO2. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues más allá de los elementos financieros o de los bonos que pueda haber para compensar de alguna manera el efecto de ese coste, nuestro esfuerzo fundamental está en reducir ese CO2. De hecho, tenemos programas ya desde hace tiempo, llevamos 10 años reduciendo sistemáticamente más de 2,5 millones de toneladas en Scope 2, en emisiones de CO2 de nuestro proceso. Y no contentos con eso, bueno, pues seguimos avanzando, seguimos profundizando en eso y además queremos llegar más lejos e incluso utilizar ese CO2 como materia prima para poder fabricar cosas. Fabricar cosas que pueden ser materiales, pueden ser productos para la química o pueden ser productos para combustibles, o sea, fabricación de combustible sintético, utilizando CO2, hidrógeno renovable y formular sintéticamente una molécula que se puede utilizar. Entonces, esa sería la mejor manera, desde nuestro punto de vista, de gestionar ese ¿Y hablando en euros? Hablando en euros, pues es muy relevante. O sea, pensad que la tonelada de CO2 en el mercado pues está en 80, 100 euros la tonelada, o sea, se espera que pueda subir, ¿no? Entonces, esa gestión, como os digo, pues imaginad hacer la cuenta, 2 millones de toneladas a esos precios, pues os hacéis idea del impacto tremendo que tiene, ¿no? Efectivamente, muchas gracias. José Javier, cuéntanos en Veolia. Bueno, a Veolia directamente no nos afecta en nuestro balance, no tenemos una actividad industrial como puede ser Repsol o como puede ser Exxon. Sin embargo, sí que nosotros acompañamos a nuestros clientes con soluciones que permiten hacer esta reducción. Lo decían muy bien los dos compañeros, ¿no? Trabajamos en temas de digitalización, trabajamos en temas de renovables para reducir las emisiones, pero la clave es reducir las emisiones, dejar de emitir, ¿no? Buscar soluciones en las que las empresas no emitan estas emisiones de CO2, ¿no? Y en esa línea creo que hay proyectos, hablabas de datos, ¿no? Al empezar la jornada estábamos comentando un poco el tema de las emisiones, ¿no? Ese 80 euros tonelada de CO2, que es un precio, diría, bajo.
porque en realidad el objetivo de la Unión Europea es que ese precio esté en torno entre 200 y 300 euros la tonelada. Y además, en este momento, para las industrias emisoras, pero esto llegará para las que también hoy no están pagando esos derechos de emisión. Por tanto, estratégicamente, lo que estamos aportando a las empresas es esos análisis de sensibilidad, de qué va a pasar de aquí a 3 años, a los que emiten y a los que no emiten, ¿no? Con proyectos en biomasa en los que la rentabilidad o la amortización de estas instalaciones en este momento están en posibilidad de amortizar en un año, entre un año y año y medio, en las instalaciones de biomasa. Por tanto, creo que ahí es donde estamos luchando con esta parte. Muy bien. Iñaki. Bueno, nosotros podemos dar cifras concretas para las 10 papeleras que son socias nuestras. Estamos en el 4.º periodo de asignaciones, si no me confundo. El último ha empezado ahora en 2021. Es cierto que en los primeros años con el CO2 se podía ganar dinero, pero ya desde el año 2008 por ahí esto empezaba a costar dinero y últimamente está costando muchísimo dinero, ¿no? Concretamente, para los 10 fabricantes de pasta y papel del País Vasco, en 2021 el coste de las emisiones de CO2, de comprar derechos de emisión, porque se nos atribuyen derechos gratuitos, pero solo para una parte de las emisiones, era más o menos de 9,5 millones de euros, y este año, con el déficit que estimamos y al precio al que está el CO2, pues probablemente lleguemos a los 12,5 millones de euros. Si lo dividimos por la producción, pues creo que sale a unos 9 euros por tonelada. La tonelada de papel, depende de qué papel sea, se puede vender entre 500 y pues igual más de 1.000 euros. Pues bueno, podéis echar todos los cálculos correspondientes. Luego el impacto es grande. Obviamente hemos ido trabajando para reducir el consumo energético por tonelada de producto, pero también es cierto que a medida que vas avanzando, los logros que consigues cada vez son menores, ¿no? Y por otro lado, no sé si lo conocéis, pero bueno, el sector papelero trabaja mucho con cogeneraciones. En el País Vasco la mitad de las papeleras tienen cogeneraciones. Una parte de las emisiones nuestras, concretamente alrededor del 40-45%, se deben exclusivamente a la generación de vapor y electricidad en las cogeneraciones, electricidad que vertemos a la red de una forma más eficiente que, por ejemplo, una central de ciclo combinado, ¿no? Entonces, no todo se atribuye a lo que es la producción de pasta y papel. Azahara. Bien, bueno, como comentaba anteriormente, el doble enfoque que tiene Exolum para tratar la descarbonización, por una parte, ¿no?, la descarbonización de nuestras propias infraestructuras y actividad, y por otra parte, bueno, por los modelos o el desarrollo de modelos de negocio cimentado, ¿no?, en tecnologías bajas en carbono. Con respecto a nuestra propia actividad de descarbonización, nuestro enfoque está más orientado a la reducción de emisiones. Por lo tanto, no hemos centrado en la compra de derechos. Y con respecto a los modelos de negocio que pretendemos implantar y desarrollar, también nuestro enfoque sigue siendo crear modelos basados en tecnologías y en infraestructura que permitan reducir o eliminar el dióxido de carbono. No obstante, pensamos que los mecanismos de compra y venta de derechos o de compensación son mecanismos que dan flexibilidad a las compañías en sus objetivos, tanto voluntarios como obligatorios, en materia de descarbonización. Y quizás, si tuviera que dar algún matiz, es que creo que todo mecanismo de compra y venta debe de estar regido por una normativa que sea transparente y equitativa. Muy bien, muchas gracias. Aquí, para terminar esta pregunta, Daniel, también tú podrías darnos un poco de luz a lo último que acaba de comentar Azahara. Totalmente. Y también hablarnos de las grandes corporaciones están sujetos al mercado obligatorio, pero también existen alternativas para las empresas, como son los mercados voluntarios. Y de esto sí que me gustaría que hables algo. El mercado regulado, ¿no?, que se pone en marcha a raíz del protocolo Kioto año 2005, ¿no?, que en estos momentos afecta a unas 900 instalaciones en España y a 30 operadores aéreos, que sabéis que es el último sector que se ha incorporado. Bueno, son instalaciones que están afectadas, que tienen algunas asignaciones gratuitas, otros derechos por subasta, etcétera.
nosotros hacemos operaciones, sobre todo en el mercado voluntario, enlazando con la primera pregunta, ¿no?, de la descarbonización de las empresas, aquellas iniciativas que se ponen en marcha para descarbonizar empresas, llegado a un límite, pues no pueden, digamos, reducir estas emisiones y tienen que ir a compensar las emisiones residuales que les quedan, pues adquiriendo estos créditos de carbono, ¿no? Como saben, cada crédito de carbono corresponde a una tonelada de CO2 reducida y verificada. Es importante lo que decía Zahara, ¿no?, de tener un registro de todos estos activos, ¿no? Al final estamos hablando de un activo intangible que tiene un valor en el mercado, un valor pues bastante volátil, ¿no? Nosotros trabajamos con grandes corporaciones financieras del IBEX 35 que a lo mejor compensan todas sus emisiones alcance 1, 2 y 3 en los 10 principales países de operación, nos piden propuestas y ahí pues podemos ofertar precios desde $6 hasta los 70, 80 dólares. ¿De qué depende? Pues muchas veces de dónde esté ubicado el proyecto, en qué localización geográfica, en qué sector, la cantidad, el volumen de reducción de emisiones que tenga, el estándar que se utilice y quién está detrás garantizando todo eso. Hay una serie de factores que son los que determinan, digamos, pues el mercado y el precio al que se vende, ¿no? Lo que sí tengo que decir es que cualquier empresa que esté poniendo en marcha un proyecto que reduzca emisiones, sea o no sea su primer objetivo, pues es planteable entrar en este mercado para conseguir una financiación adicional o unos ingresos adicionales, ¿no? En este sentido, nosotros comenzamos la actividad del año 2012, a raíz también de una primera convocatoria en los mercados voluntarios, en los sectores difusos del Ministerio de Transición Ecológica, que se llamó Proyectos Clima, hoy en día va a cambiar de nombre y tal la iniciativa. Ahí hemos presentado con Veolia y con otras empresas, no solo grandes empresas, sino también pequeñas empresas que han llevado a cabo proyectos de descarbonización en distintos sectores, ¿no? El sector industrial, el sector logístico, el sector de transporte, en residuos, vertederos, plantas de llegada, etcétera. Ahí hemos presentado como 250, 260 proyectos con una reducción global de 3 millones de toneladas. Ahí teníamos la seguridad, y solo por dejar un dato, la seguridad del que estaba detrás comprando era el propio Ministerio para cumplir con los requisitos de descarbonización que tiene como país en los sectores difusos, a un precio de la tonelada fija de 10 euros la tonelada, 9,7 euros durante 4 años que funcionan estos proyectos. Pero como les digo, el mercado voluntario es un mercado que existe, que cada vez tendrá una mayor demanda por parte de las empresas que quieren compensar sus emisiones y, por tanto, la oferta tendrá que ser también cada vez mayor. Muy bien, muchas gracias. Seguimos a la tercera pregunta, porque al final todo esto no es tan fácil y veo que está muy regulado, está todo muy instrumentalizado, pero barreras. Vamos a hablar ahora un poco de qué barreras os estáis encontrando en todo este proceso. Y mientras os estaba escuchando me han asaltado un par de preguntas que os lanzo. Estas no estaban en el guión, así que vamos a improvisar. Y es, porque claro, en Europa hemos tomado esta decisión, en otras regiones del mundo esto no está pasando. Se está empobreciendo Europa porque estamos perdiendo competitividad, o sea, porque esto al final es un esfuerzo económico brutal, que estáis dando datos que son demoledores. Pues entonces, ¿creéis que esto al final es un empobrecimiento o sobre todo una pérdida de competitividad? Bueno, pues ahí os dejo la pregunta abierta. ¿Quién quiere empezar? Venga, te veo. Me gustan los retos. Venga, vamos, Óscar. Vamos a ver, es una pregunta buenísima y además es un momento muy, muy adecuado. O sea, nosotros, o yo personalmente también así lo creo, vemos que hay una oportunidad en la descarbonización. O sea, como sociedad tenemos un problema en este planeta que está cerrado, es una burbujita por ahí flotando y lo estamos llenando de CO2. Entonces hay una necesidad clara de trabajar en ello. Entonces hay una oportunidad de descarbonizar, pero hay que hacerlo de una manera coherente. Entonces, cuando ves los mecanismos que había en Europa, bueno, pues son unos mecanismos muy agresivos, que de alguna forma tienen unas reglas muy duras, poco claras en ciertos puntos, muchas cosas por desarrollar. Y cuando nos lanzamos todos en plan industrial a levantar proyectos,
te topas con esas dificultades, ¿no? Cuando lo vas a aterrizar, pues te falta la normativa, no sabes cómo el hidrógeno tiene que contabilizarse, cómo se hace la generación de energía eléctrica para que sea válida o elegible para determinados proyectos. Y de repente aparecen actores, pues como por ejemplo Estados Unidos, que genera un mecanismo distinto y que en los últimos meses ha publicado una cosa que llaman Inflation Reduction Act, que básicamente es un plan de impulso a la economía basado en la descarbonización de sus actividades, ligándolo con todo un tema de transformación social, pensiones y demás. Cuando tú comparas dos mecanismos, el nuestro en Europa es penalizativo, reglas duras, no claras, y el americano es muy simple, muy claro y con los incentivos fiscales que todo el mundo entiende. Entonces, ¿qué ocurre? Que una empresa internacional que tenga que invertir en un proyecto, entre un sitio que le penalizan y otro que le incentivan, pues obviamente puede bascular, puede tener la tentación de bascular, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo tenemos que tomar como un aviso y ser inteligentes e intentar modificar también nuestras reglas y hacerlas competitivas, porque si no, efectivamente, Europa puede quedarse fuera de este juego. Muchas gracias. ¿Zara? Sí, bueno, en línea con lo que comentaba, al final yo creo que todas las soluciones bajas en carbono suponen siempre un coste superior al producto o el servicio, ¿no? que sustituye. Por consiguiente, aquí hay un tema de competitividad en costes que al final, bueno, pues no va en detrimento un poco del impulso a los proyectos de economía circular y de descarbonización. Básicamente es una cuestión, ¿no? Quizás hablando de barreras, ¿no? De barreras económicas y de mercado. Y luego, por supuesto, pues en línea con lo que comentaba también, todo el tema de barreras legislativas y al final pues penaliza, ¿no? la toma de decisiones, ¿no? Para invertir en unos proyectos o en otros y en unos mercados y en otros. Muy bien. ¿Daniel? Bueno, preguntabas por Europa, ¿no? Si se está quedando atrás o si está perdiendo competitividad, ¿no? Yo creo, bueno, Europa lleva apostando por la lucha contra el cambio climático y ejerciendo este liderazgo a nivel global desde hace más de 20 años, ¿no? 30 años diría yo. Y bueno, yo creo que las empresas cada vez más ven que la lucha contra el cambio climático es un deber, ¿no? como sociedad, y se lo está también requiriendo todos los grupos de interés, ¿no? Sobre todo el sector también de inversión, ¿no? La banca, las grandes entidades financieras cada vez más están pidiendo pues esta taxonomía de verde, de sostenibilidad. Y después el propio mercado, ¿no? Los que somos clientes consumidores, al final somos los que tenemos de alguna forma la herramienta para consumir los productos que las empresas ponen en el mercado. Y bueno, yo entiendo que también el mercado va a tener en cuenta estos esfuerzos de descarbonización de las empresas y de poner en el mercado productos con baja huella de carbono. Al menos en Europa no me cabe duda que eso es así y ya lo estamos viendo. José Javier. Bueno, yo creo que, como ha dicho el compañero, hay una oportunidad. Creo que lo que tenemos que mirar es que realmente hay una oportunidad, ¿no? Yo creo que una de las barreras es claramente la fiscalidad, ¿no? El ayudar a las empresas a que, si tú lo quieres hacer bien, se te apoye, creo que es fundamental, creo que es de cajón, ¿no? De madera, ¿no? O sea, no hay mucho más que decir, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que un poco que pedir es que se apoye en esta línea, el que lo hace bien y el que lo quiere hacer bien, pues que sea apoyado. Pero independientemente de estas barreras, creo que la oportunidad nos lleva a que el mercado, como también bien decía Dani, nos pide estas soluciones, ¿no? Y realmente las renovables no son más caras, es decir, son más caras en algunos casos, en otros casos no. Al final los proyectos son proyectos mixtos, es decir, que una solución tiene que ser fotovoltaico, o tiene que ser biomasa, o tiene que ser biogás, pues realmente no. O sea, lo que hay que es estudiar cada caso, y yo en mi experiencia en todo este tema en las industrias, los proyectos son rentables, se pueden hacer proyectos rentables con costes más económicos de lo que ahora mismo a las empresas les está costando la energía. Por tanto, lo que tenemos que es agudizar el ingenio. Y hay otra parte importante, ¿no? Que es el tema de la innovación, ¿no? Del desarrollo de nuevas soluciones que están viniendo
Y lo hilo un poco también a lo que se ha dicho, ¿no? Es verdad que la legislación en muchos casos nos deja sin saber si tengo que ir por la izquierda o tengo que ir por la derecha, ¿no? Y eso sí que es un problema, ¿no? Y lo uno también con algo que se ha dicho, que no tiene que ver con la energía, pero que sí tiene que ver, que es el agua, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el agua y el aprovechamiento de los residuos y recursos que al final nos genera la parte del agua para descarbonizar. Y ahí nos quedamos en un momento dado que la legislación no sabemos si podemos rehusar, no podemos rehusar, de qué manera podemos rehusar o de qué manera no podemos rehusar. Entonces sí que hay que pedir, bajo mi punto de vista, avanzar en temas de fiscalidad y una legislación más clara. Muy bien. No sé si me has dejado el último de forma consciente o inconsciente. A ver, el sector del papel es uno de esos sectores IPPC que se llaman, regulados por la directiva en su día de control de la contaminación, pues, llamarlo de una forma un poco coloquial. Cada vez que la Comisión decide legislar en tema medioambiental y dice, y esto le afectará a IPPC, Seveso, tal, la capacidad legislativa o de generar legislación de la Comisión es abrumadora, o sea, y de una complejidad increíble. Y nosotros lo del dumping medioambiental, por llamarlo de alguna forma, lo vivimos día a día. O sea, no es lo mismo producir lo que sea aquí en la Unión Europea que fuera de la Unión Europea, y lo cierto es que, bueno, como en la Unión Europea pues hemos tomado la decisión de trabajar por el libre comercio, pues las barreras, parece que nos da miedo poner barreras para evitar que ese tipo de productos que no cumplen la legislación o que no cumplirían la legislación aquí en la Unión Europea, pues pasen por nuestras fronteras, lo cual ahí se genera una competencia, bueno, por decirlo de alguna forma, desleal. Aparte de esto, yo creo que hay un tema clave en nosotros en general como sociedad, los partidos políticos, los políticos. Yo no sé si tenemos todos muy claro qué es lo que supone todo esto de la economía circular y la descarbonización. Yo creo que como sociedad no lo tenemos claro, ¿no? Porque va a implicar una serie de esfuerzos que yo creo que todavía no hemos asumido que tenemos que hacerlos. Porque no cuesta lo mismo producir lo que sea bajo unas determinadas normas medioambientales que hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos queda muchísimo trabajo por delante. Hay más problemas, por ejemplo, estamos en un periodo en el que sí, estamos desarrollando nuevas tecnologías de descarbonización, de economía circular, pero muchas de ellas no son ni de lejos rentables hoy en día. A las empresas, ¿quién nos permite cubrir este tiempo en el que aplicar una tecnología que nos están obligando a hacerlo para descarbonizar o para entrar en la economía circular no nos resulta rentable ni de casualidad? Se nos exige desde determinados ámbitos de la sociedad el ir yo diría, a tecnologías, no sé si llamarlas maximalistas, pero es que hoy en día no podemos esperar a la mejor de las tecnologías para descarbonizar o ir a la economía circular. Tenemos que coger lo que tenemos en este momento. Si no, a largo plazo, no sé, a mí en la universidad ya me enseñaron, creo que el primer día, a largo plazo todos muertos, ¿no? Entonces, y ahí nos queda un trabajo importante. Yo creo que ahí a las empresas hay que ayudarlas sin miedo, y en eso la Unión Europea precisamente no ayuda, y seguramente muchos de los que estáis aquí hoy reunidos os estaréis preguntando dónde está el dinero de los Next Generation, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Habéis recibido alguno de este dinero para estas cosas? Pues nosotros no sabemos dónde está, ¿no? Entonces creo que todavía hay barreras importantes. Muy bien. La cuarta y última cuestión, aunque bueno, va muy relacionada, era la propuesta que quería haceros, es, bueno, ¿y qué soluciones presentes y futuras a estas barreras? Aunque bueno, ya estáis contando, como por ejemplo, pues oye, una regulación mucho más clara, que se disponga de las tecnologías actuales y no esperemos al futuro, porque como tú me has dicho, en el futuro todos calvos, ¿no? Todos muertos. Bueno, ¿qué solución adicional podríais plantear, Azara? Bien, bueno, entre las barreras que todos hemos ido comentando, con respecto a lo que llamaría yo barreras económicas o de mercado, que están muy relacionadas con la competitividad en costes, yo creo que hay que
se puede combatir con un apoyo al desarrollo tecnológico, es decir, más y más D, y también pues con un apoyo económico a los proyectos o plantas piloto que permitan mejorar la competitividad. Y por lo tanto todos y cada uno de los actores, incluidos los usuarios finales, tenemos que pagar un ticket de entrada para, bueno, pues para al final que para reducir, ¿no?, esa diferencia de costes. Luego llamaría lo que son las barreras legislativas, ¿no?, el desarrollo de una legislación muy clara, a ser posible que esté desarrollada por expertos y por todos los agentes implicados. Luego, en línea con lo que decía Iñaki, yo llamaría unas barreras de enfoque o políticas, en el que efectivamente, como él comentaba, el determinismo no tecnológico que te dice, o que te dice, hay que poner esta solución técnica, ¿no? Pues no, establecer unos objetivos y que sea la industria y la tecnología los que te digan cuál es la ruta tecnológica mejor para alcanzar esos objetivos. Y luego también yo aquí incluiría principios de economía circular, es decir, nuevas energías, utilizar infraestructuras existentes y dejar las nuevas inversiones para otros fines. Y luego ya por último, lo que yo creo que es importante, incluir criterios de sostenibilidad social, no estrictamente ambiental. Es decir, por ejemplo, yo en todas estas soluciones incluir consideraciones tan necesarias como el acceso universal a la energía, la transición justa y los territorios vaciados. Y también incluir consideraciones pues, en cuanto a la concienciación y la sensibilización, pues porque para dar a entender a la población ¿no?, la necesidad de este cambio a nivel tanto social como ambiental, pues de alguna forma para convencerles, ¿no?, en ese ticket de entrada que tenemos que pagar, pues para implementar estas tecnologías bajas en carbono. Muy bien. José Javier. Mira, yo sinceramente creo que tenemos que utilizar lo que tenemos. O sea, yo creo que la clave es esta, ¿no? Es decir, no podemos utilizar cosas que no tenemos porque como no están, pues no están a nuestro alcance. Entonces, yo me hago una pregunta respecto a la biomasa. Toda esta biomasa que se queda en los montes, que no se recoge, que no se gestiona, pues se queda ahí, ¿no? Os pondría un ejemplo también de aquí a Alicante. Hace pues 3 o 4 años hubo una dana en la zona de Gijona, en toda la sierra, en esa sierra, que maltrató el monte, hizo que muchísimos árboles murieran y que se quedaran ahí. El ayuntamiento de Gijona tenía un problema con esto. Bueno, ese monte se ha logrado extraer esa biomasa y con esa biomasa se ha podido producir energía. Tenemos que aprovechar esas oportunidades. Otro aspecto importante es el biogás, es decir, nos quejamos del gas, de lo caro que está el gas. Bueno, tenemos que pagar, se decía por aquí, tenemos que pagar un poco un peaje, ¿no? Tenemos el famoso contenedor marrón, ¿no? Ese famoso contenedor marrón. ¿Estamos dispuestos a hacer la segregación en casa para que realmente el contenedor marrón no tenga un 60% de impropio, si realmente sea un 100% de orgánico lo que haya dentro del contenedor marrón y que podamos producir de manera eficiente biogás? Pero ¿podemos producir biogás en las industrias? ¿De qué manera podemos producir biogás en las industrias? Bueno, yo creo que al final lo que tenemos que tratar es de utilizar los recursos que tenemos, que los tenemos. Evidentemente nos falta para poder llegar a los objetivos de 2050, pero yo me quedaría con esa idea de utilizar lo que tenemos mucho. Daniel. Bueno, yo creo que se están dando dos pasos también para comenzar a utilizar lo que tenemos, como dice. Y las barreras que decía también Iñaki, ¿no? La gran regulación y de directiva y directrices de la Unión Europea que llega a las empresas, ¿no? Bueno, a mí me gusta más verlo desde el punto de vista del mercado, ¿no? Es decir, es verdad que tenemos ahí una regulación que va bueno, sacando cada vez más normativa, pero yo creo que hay iniciativas empresariales y de mercado que van por delante de esta legislación. Y en cuanto a, por ejemplo, me refería antes a mercados de carbono, generación de créditos de carbono, es necesaria de alguna forma pues esta transparencia, eliminar la incertidumbre que tiene en cuanto a precios, en cuanto a volumen, en cuanto a trazabilidad de las transacciones, doble contabilidad, etcétera. Y creo que es el sector privado el que
está yendo por delante de la propia administración, ¿no? Ya sea nacional o incluso europea. Iñaki. Seré breve porque veo que estás... No, tranquilo, todo... Vamos. Vale. A ver, yo creo que pedagogía, formación, parecerá mentira, pero nosotros en las fábricas lo vemos, ¿no? Con trabajadores, operarios que no conocen bien lo que tienen que hacer, pues igual dejar equipos en marcha cuando están en vacío, por ejemplo, todo eso tiene unos consumos monumentales. Simplemente con esas cosas es como lo de apagar la luz en casa, ¿no? O cuando sales del baño en las oficinas, ¿no? Simplemente con eso daremos también un pequeño paso en la descarbonización, más innovación y yo diría que ayudar a las empresas, no sé si es una travesía del desierto, pero en este impasse en el que hay que ir invirtiendo mucho en cambiar el modelo de economía que tenemos por delante y eso yo creo que es también fundamental. ¿Y Óscar? Bueno, pues hemos dicho muchas cosas, yo las resumiría en tres, o sea, básicamente yo veo tres frentes. Estamos en un momento de transformación, cuando estás en una transformación el primer cambio cuesta, el hecho de que veamos estos problemas es que algo está pasando, si no, no habría problemas, entonces para mí eso es positivo. Entonces hay regulación, tecnología y mercado. Regulación, pues básicamente tendría que alinearse un poquito más las cosas que hay, yo creo que las líneas principales están claras y están definidas, hay objetivos, hay sendas, hay mecanismos de control, hay de alguna forma reglas que pueden mejorarse, pero están sentadas. Pues habría que evolucionarlas un poquito más. Esas reglas tendrían que dejar paso a la segunda, que es la tecnología. Tendría que haber un principio, para mí claro, de neutralidad tecnológica y que sean las tecnologías las que compitan. Hay muy buenos ingenieros en el mundo, dejemos que hagan su trabajo, que desarrollen lo mejor que puedan y que compitan en costes el que mejor lo haya hecho, ¿no? Porque luego ya el mercado se regula, el mercado es muy sabio, o sea, nadie pone dinero donde no es rentable. Entonces, si tú tienes una regulación clara, una neutralidad tecnológica donde compite y gana el mejor, el mercado de manera natural elige y al final es el que tiene que dar de comer a todo el sistema, ¿no? Entonces, para mí ese sería el círculo perfecto y como decían aquí también, ¿no? O sea, utilizando principios de economía circular y aprovechando lo que tenemos, ¿no? O sea, no haciendo productos de usar y tirar, no generando energía a partir de fuentes no sostenibles, a partir de los residuos se pueden hacer materiales, se pueden hacer combustibles, se pueden hacer muchas cosas. Bueno, pues utilicemos todo. Hay una crisis del gas tremenda y en España hay un potencial de generación de biogás y biometano brutal que no se desarrolla por un tema normativo. Y paradójicamente vienen empresas del norte de Europa a llevarse residuos de España para sus plantas de biogás en Dinamarca, en Suecia, que hay muchos casos, ¿no? Entonces, dejemos que el sistema fluya de una manera más natural, aprovechemos todos estos principios y focalicemos nuestra energía. Vale, ya para terminar, y ya me comentan los compañeros que ahora en terminar la mesa vamos a tomarnos un café todos, seguimos hablando y un poquito de agua. ¿Os atrevéis para terminar a dar un titular como cluenda de todo lo que hemos hablado? Empieza tú. Pues yo diría que la economía baja en carbono supone un cambio disruptivo a todos los niveles, que por una parte es ineludible y que por otra parte hay que abordarlo con un enfoque holístico bajo criterios de sostenibilidad global, incluyendo sostenibilidad económica, social y ambiental. Muy bien. El que quiera. Venga, atreveos vosotros. Bueno, yo mismo, yo lo diría muy fácil. O sea, el cambio ya ha empezado, el cambio no viene de fuera, el cambio lo hacemos nosotros, no dejemos que lo hagan otros por nosotros, o sea, seamos partícipes, cualquier ciudadano puede participar en el cambio y cualquiera en su puesto de trabajo, en su empresa o en la responsabilidad, si tenga una responsabilidad pues más política o normativa, pues puede hacer que esto funcione. Porque las ideas yo creo que son de sentido común, todo el mundo lo tiene claro. Yo diría algo parecido, ¿no? Que tanto la descarbonización como la economía circular ya no son una opción y tenemos que integrarlas no solo en las empresas, sino en nuestras vidas también como sociedad. Muchas gracias. Yo tengo, a veces pongo una ecuación ahí en un gráfico que pongo menos CO2 igual a euros, ¿no? Entonces yo creo que expresa un poco lo que... Me gusta ese titular. Lo que queremos, ¿no? Sí, señor. Utilizar la descarbonización, que sí o sí tenemos que hacerla para generar recursos económicos y de circularidad. Y van a terminar, José Javier. Pues optimismo, la economía circular es un camino, sabemos cuál es el camino, utilicemos las herramientas que tenemos. Muy bien.
Bueno, pues damos por finalizada esta primera mesa. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer un breve descanso, nos tomamos un café, un agua y charlamos. Un saludo, gracias. ¿Cómo era?